El Zulia es sinónimo de regionalismo, idiosincrasia cultural y una rica expansión de coloquialismo en el hablar y de la expresión de su gentilicio. Desde la icónica gaita, su rica gastronomía y el argot de su gente en tradición y costumbres, el estado más occidental de Venezuela demuestra su carisma en cada sentido. Uno de sus mayores íconos populares fue sin dudas el popular barrio El Saladillo, cuya fundación data del siglo XVII y que con el paso de los años se convirtió en la identidad del maravino durante su tiempo de esplendor. Este video va dedicado a recorrer el antiguo barrio El Saladillo, desde su fundación hasta la demolición casi total de este icónico sitio, que solo pudo retener algunas calles, casas coloniales y lugares que fueron parte de esta popular barriada maravina. Antes de comenzar, te invitamos a mantenerte hasta el final del video y des tus impresiones en los comentarios. No nos detendremos en más preámbulos y nos adentramos a este histórico barrio maravino. Primeros años del Saladillo. Debemos remontarnos a finales del siglo XVII, cuando se descubrieron los primeros vestigios de esta zona que serviría como barrio El Saladillo. El Saladillo nacería como un caserío, en especial cuando el capitán español Juan de Andrade decidió construir una ermita para el culto de San Juan de Dios, siendo un poblado cercano a las riberas del lago de Maracaibo. Rápidamente, la comunidad empezó a expandirse, gracias al hallazgo de una misteriosa tablita con la imagen de la Virgen María y del Niño Jesús, siendo descubierta por una mujer que lavaba su ropa en la orilla del lago. Por otra parte, la primera mención histórica del Saladillo se dio a mediados del siglo XVIII, cuando el obispo español Mariano Martí fue trasladado de San Juan de Puerto Rico hasta la diócesis de Caracas, en la Venezuela colonial, realizando una visita a este lugar. El párroco ibérico mencionó que el barrio se le conoce como El Saladillo, por su cercanía a una salina que se ubicaba en Maracaibo. De allí surgió su nombre a partir de 1774. La tradición de la Virgen de Chiquinquirá. Con el milagroso hallazgo de la tablita impregnada con la imagen de la Virgen María y del Niño Jesús, empezó a expandirse el culto a la chinita. A partir de 1812, en pleno auge republicano, dentro del contexto de la Guerra de Independencia de Venezuela, se decide aperturar la famosa tradición de la Virgen de Chiquinquirá y los saladilleros salían a reunirse en las pedregosas calles para rendirle pleitesía y honores a su patrona. Al principio, el culto a la chinita no se podía comparar a la tradición que conocemos, ya que en 1942 el gobierno regional y el gran esfuerzo de los saladilleros le confieren el estatus de religiosidad y coronación a su virgen. Rodeado de urbanismos y casas coloniales. Para los años siguientes, el barrio El Saladillo comenzaba a expandirse, no solo por el arraigo cultural, sino también por el puerto de Maracaibo, ya que llegaban embarcaciones y el comercio era factible en aquella época. Esto dio por sentado la creación del antiguo hospitalito que atendía a los locales y mejoró el servicio de atención de salud, que era un tanto precario en la zona, ya que el hospital central colapsaba ante las emergencias. De igual forma, la habilitación de lo que hoy en día se conoce como Hospital Chiquinquirá sirvió de innovación, y ya los partos no se atendían debajo de una mata de cují o en los hogares, aunque esto último se mantuvo con el tiempo. Otro dato que caracterizó a este popular barrio fue la construcción de casas con pintorescos ventanales, puertas y coloridas estructuras, que a pesar de ubicarse en una zona muy calurosa, resguardaba a sus locales y visitantes del inclemente sol abrasador maravino. Ahora bien, la distribución del popular barrio comprendía desde la calle Ayacucho, hoy en día la avenida 11, la avenida 15 de las Delicias, junto con las calles Pacheco y La Marina, que en la actualidad son las calles 92 y 100 del casco histórico de la avenida Libertador. En sus tiempos mozos, el barrio ocupaba 50 hectáreas de terreno, distribuidos en 50 manzanas y unos 15.000 habitantes. Para finales del siglo XIX, el urbanismo comprendía 7 almacenes, 8 bodegas, 3 tiendas, pulperías, abastos, boticas, panaderías, aserraderos, zapaterías, herrerías, alfarería y 2 hospitales,
el Central y el Chiquinquirá. En cuanto a sitios populares, se encontraba Puerto Arturo, el Callejón de la Gaveta, la Caramelera, la Boc, la Mala Ley, Fuego Vivo, Los Biombos y Pascualito. Una decisión que sigue pesando en la memoria de los saladilleros. La pujante pequeña urbe maravina seguía expandiéndose y los grupos gaiteros le dedicaban canciones a este popular barrio. Sin embargo, los proyectos de una supuesta remodelación ya se ideaba a mediados de los años 60, como principal promotor el gobierno de Raúl Leoni. No obstante, la administración Leoni engavetó el proyecto y su sucesor en el cargo del presidente de la República, el doctor Rafael Caldera, descubrió los planos y rápidamente se puso en contacto con el entonces gobernador del Zulia, Helio Suárez Romero, para la aprobación de los recursos con motivo de la fulana remodelación. En su momento, se desconoció el monto total del presupuesto del Estado venezolano y el 20 de julio de 1970, el gobierno de Caldera da el visto bueno para la demolición del popular barrio. A pesar de la oposición de los saladilleros, el gobierno de Caldera hizo caso omiso, prometiendo unas 3.500 casas, que nunca llegaron, por cierto. Para los cronistas zulianos, la demolición empezó desde la calle Urdaneta frente a la Plaza Bolívar, y el sonido de la infernal piqueta hizo añicos las casas que adornaron en su momento esta emblemática zona popular. Una por una, locales, casas y sitios emblemáticos fueron demolidos por la insoportable piqueta, mientras los saladilleros veían cómo sus recuerdos, patrimonios y sus vivencias quedaron hechos trizas. Según los cronistas, muchos saladilleros lloraban inconsolablemente ante este nuevo panorama desolador, algo similar a un desastre natural de mayores proporciones. Algunos saladilleros murieron simplemente de tristeza al ver que todos sus recuerdos fueron triturados para complacencia del gobierno de turno en gran complicidad de la gobernación del Zulia. Lo que quedó del Saladillo. La demolición mostró un panorama que, lejos de ser esperanzador, fue sin dudas desolador. Las casas que identificaban la otrora barriada saladillera quedó solo en las memorias y las hectáreas de terreno fueron ocupadas por concreto y obras sin sentidos. El proyecto inicial de unas casas quedaron a la deriva, o tal vez nunca fue ese el propósito, y se dio paso a un innovador paseo moderno donde solo algunas casas se mantuvieron de pie y las iglesias. Como era una zona despoblada, rápidamente creció el comercio informal y del mismo modo le siguieron obras de reconocidos artistas nacionales, pero sin una distribución u organización clara. El nuevo Paseo Ciencias quedó para el olvido, apenas se inauguró, y no fue hasta el gobierno local de Manuel Rosales Guerrero que se derribó el olvidado Paseo Ciencias y se inauguró en el año 2004 el monumento y plaza de la Virgen de Chiquinquirá, al menos un proyecto algo viable y no un mamotreto sin propósito. Por otro lado, el Saladillo, aquel barrio icónico, cuna de gaiteros, quedó reducida a 3 lugares emblemáticos: las Torres del Saladillo, que se inauguraron durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el año 1998, donde Maracaibo fue la sede, y estos edificios sirvieron de residencia para los atletas participantes. La calle Carabobo, que fue lo único de la estructura original del Saladillo que se conservó, y el Pozón del Saladillo, el sitio predilecto donde se prenden las rumbas decembrinas. El resto de la antigua barriada popular quedó irreconocible y perdurando en la memoria de los zulianos que llegaron a conocer al antiguo barrio El Saladillo. Acá dejamos algunas imágenes del antiguo barrio El Saladillo, como lucía antes y su después.
Para culminar, queremos agradecer al suscriptor Mario73740, quien aportó sobre la idea de la realización de este video. Si te gustó el video, apreciaríamos que le dieras me gusta, compartieras y comentaras, y suscribirte al canal si no lo has hecho. Además, queremos conocer tus impresiones aquí en los comentarios. Visítanos en nuestra web oficial de docerinteractivo.com y en nuestros perfiles oficiales que se muestran a continuación. También te invitamos a suscribirte a nuestros otros canales de Boletín Curioso e Historia Informados. Con esto nos despedimos. Nos vemos hasta una próxima entrega.